Es la primera vez que voy a hablar. Me he mantenido en silencio mientras he recibido piedras y hoy quiero contar mi verdad. Pedro David Galeano, magistrado, juez de paz de la ciudad de Carallao, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por brindarnos esta entrevista. Gracias, Cristian, por venir a casa y darme la oportunidad de romper el silencio en este espacio. Antes de concretar esta entrevista, nos decía, voy a hablar por única y primera vez para contar mi verdad. Hoy vemos que estás con documentos y querés contar tu versión de los hechos. Es la primera vez que voy a hablar. De hecho, solicité permiso de autorización para brindar esta entrevista ¿De quién? de varios sectores a los cuales pertenezco. Entre ellos, la magistratura no se le está habilitada una cuestión de ética de hablar por hablar. Entonces, me he mantenido en silencio mientras he recibido piedras y hoy quiero contar mi verdad. ¿Qué pasó la noche del 14 de julio pasado? Llegué a casa junto con mi padre, ingresa a mi domicilio un malviviente, arma en mano, casco, traba el portón mientras se bajaba del portón eléctrico e intenta matarme. Y por milagro de Dios, pude salvarme actuando en legítima defensa. A ver, ¿por qué crees que quería matarte? ¿Qué acciones te hacen pensar eso? En ese momento no tenía la menor idea. Estábamos pensando nosotros de que fue un asalto. Era un día sábado, nosotros manejamos cuestiones de dinero en casa porque es día de cobro y estábamos convencidos de que era un asalto. Hasta ahí. ¿Qué daño sufrió tu papá o sufriste vos en ese momento de lo que creías que era un asalto? Mientras mi padre fue tomado de rehén y traído hacia el fondo de la casa donde vivimos, él sufre un disparo, el cual lo hace caer y hace que tenga un nuevo episodio de su accidente cerebrovascular. ¿Quién disparó? El malviviente Y posterior a eso, vino por mí, le dejó abandonado a tu papá caído. piso en el suelo. Vino por mí y por milagro de Dios me pude adelantar. Ahora, Pedro, te voy a tutear un poco porque te conozco de joven, de niño incluso. Eh, Esto da un vuelco después cuando se empieza a hacer la investigación, empieza a haber sospechosos. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Bueno, al día siguiente se tenían ya los elementos de que se trataba no de un asalto, sino de un intento de homicidio por encargo, es decir, un sicariato. ¿Contra tu papá o contra vos? Precisamente las pruebas apuntaban en contra mía. De ahí hay una persecución, ¿verdad?, en la investigación y se logra descubrir después ya con pruebas contundentes, pero hablamos de pruebas contundentes de que sí, efectivamente, vinieron a querer matar. ¿Y cuáles son esas pruebas contundentes? Hay videos, hay testimonios, circuitos cerrados, pasajes, mensajes, un montón de pruebas. Estamos hablando, ¿Quién quería verte muerto? supuestamente, porque debo respetar el principio de inocencia, quería verme muerto un ciudadano libanés de nombre Saad Tarbine, que es dueño de una empresa donde trabajaba mi ex mujer. ¿Por qué le vinculás a Saad a ese episodio? Saad fue quien pagó, con pruebas te hablo,
todo lo referente al sicario, apoyo logístico, apoyo económico, total apoyo. Ahora, cuando decís con pruebas, ¿cuáles son las pruebas que tenés para decir que Saad fue quien habría financiado de alguna forma eh, los movimientos y la logística de a quien vos considerás un sicario? Desde su llegada a Coronel Oviedo en un taxi y desde su salida y llegada a la ciudad por crucero del Este, fue Saad quien respaldó, hospedó a su nombre, pagó con su factura la estadía de esta persona. Fue a compartir con este sicario. Él mismo confiesa conocerlo para luego entrar en un montón de contradicciones que lo hacen, sinceramente, una persona imputable. Vale decir en ese punto que yo no lo denuncié a él en ningún momento. Porque yo no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que el Ministerio Público y Criminalística y la policía me otorgan las pruebas suficientes y ahí se descubre el sicariato. Yo no entablé ninguna denuncia en su contra, fue todo de oficio. Ahora, Pedro, hablas que llegó a la ciudad, llegó en un taxi. ¿Dónde llegó y en qué momento se le vincula a Saad a esta persona? Llegaron a Coronel Oviedo el 12 de julio en taxi rojo de Coronel Oviedo y no salen de la habitación. ¿Pero dónde? Centro Hotel. Saad Tarvine va a Centro Hotel a compartir varios pasajes con este sicario ya para ese entonces. Y luego, el 12, el 13, ¿qué pasó? El 14 se intenta matarme. Yo estaba en el taller de mi padre, que es un negocio local, una conocida empresa. Llego a casa, es decir, me llama mi exmujer para que venga a casa. En ese momento tu mujer todavía. Todavía. Llama para que venga a casa. Le digo que sí, que me voy a ir, que estoy terminando de hacer algunas cosas por mi auto, ¿verdad? Y me llama insistentemente a que venga y yo no quería venir, quería terminar las cosas que estaba haciendo por mi vehículo hasta que definitivamente después me dice que traiga la cena y era muy temprano. Normalmente salimos a cenar los fines de semana y que ya no salga de la casa, ¿sabes? Así que venga, que nos quedemos acá. Voy, o sea, llego a casa, ingreso y ahí ya viene detrás mío el, ya en ese entonces, para mí, a la fecha, ¿verdad? Ya el sicario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué crees que Saad quería verte muerto? Es una gran pregunta que yo hoy busco, la verdad. Con las investigaciones, con las pruebas que vamos teniendo. Y cada día saltan más pruebas que vinculan a ciertas personas con su participación en el hecho. Es decir, que yo estaré hablando siempre y contando de acuerdo a las pruebas que tengo. Es decir, no actuaré de manera irresponsable en lanzar una opinión, ¿verdad?, sin tener las pruebas. Pedro, me dijiste, al principio me hablaste de mi ex mujer y te preguntaba si en ese momento era todavía tu mujer. ¿Qué hizo de ese hecho? ¿De ese hecho partió la ruptura entre ustedes? La ruptura parte, Cristian, cuando el libanés es detenido. ¿Cuántos días después del hecho?
inmediatamente. O sea, del hecho en sí pasó varios días, ¿verdad? No recuerdo la fecha en que fue detenido, pero esa fecha mi mujer raudamente, mi ex mujer en ese entonces, ¿verdad? Raudamente llama a sus parientes y se retira de la casa con mi hijo. Traté de pedirle explicaciones y no fueron muchas las palabras que me dijo, sino que ya se iba. Esto que te voy a preguntar es un tema muy personal, pero a lo mejor tiene que ver con el suceso y la investigación, y de hecho que es una especulación que hay. ¿Podría ser que lo de Saptar Vine contra vos venga por una cuestión de vinculación a tu mujer? Es una hipótesis, pero por una cuestión de caballerosidad, yo no podría vincular a la madre de mi hijo a una cuestión tan delicada. Pero si surgen pruebas que la vinculen de manera contundente, tendrá que pagar su pena, al igual que cualquier persona que intenta matarte. La investigación que se hizo, me decís que fue de oficio, que no denunciaste nunca, que hizo la fiscalía. ¿Qué determinación hubo tras esas primeras investigaciones? Se ordenó la detención, se encontraron varias pruebas, de las cuales yo tuve acceso después. ¿Cuál podría ser una prueba contundente que consideras que determine la responsabilidad de Saptar Vine? Su vinculación directa con el sicario, es decir, eran conocidos, amigos, él fue contratado para eso. El que ahora... Cruce de llamadas, Ajá. mensajes, correos, hay ¿Con qué contenido esos mensajes? con la llama- contenido de trabajo, de sicariato, que son elementos que yo estoy guardando justamente para presentar en su momento. O sea, había comunicación entre ellos donde Sí, totalmente. una persona solicitaba un servicio de servicio, sicariato sí, y totalmente, había sí, acuerdo totalmente, monetario. completo. Sí, sí, monto y todo. ¿Cuánto le pagaron? Yo no tengo mucha idea de eso, pero la fiscalía maneja eso. Pero hay montos fijados Claro, en los claro, correos. claro, claro. ¿Se conoce la identidad de la persona? La persona fue identificada como Lucía de Almeida, una especie de Lucio. Ujú. Y comparten muchas cosas, comparten una cena, la anterior fiscal había solicitado el mejoramiento de las imágenes, pero en base ¿Quién es la a- anterior fiscal? La anterior fiscal es Norma Ortiz, ¿Y la actual? el actual fiscal es Osvaldo García. Hay una secuencia de inhibiciones en el expediente por la intervención y la recusación que hizo la defensa, ¿verdad? La defensa que está integrada por Lilian Prieto, que es una abogada conocida y tiene varios jueces y fiscales que se inhiben de ella. ¿Tu defensor quién es? Mis defensores. O sea, en este caso no defensor, sino de querellante, ¿verdad? Nosotros somos querella, estamos Dionisio Piñanes y Enrique Villagra. Y también yo soy justamente uno de mis abogados que actúa en causa propia. Dijiste que salió una orden de prisión para Saad Tarvine. Sí, ¿Se ejecutó? no. Tengo acá a mano. Nosotros, como medio, teníamos la información de que fue trasladado, o sea, salió la orden del juez, creo que... Sale la orden del juez. Celaya. No, Víctor Vera Bayou. Ujú. El juez Celaya fue apartado porque tiene causales de inhibición con la defensa. Y Que viene creo- por el lado de su marido, más o menos, ¿verdad? Creo que sí, no es de mi incumbencia, pero tiene inhibiciones por odio. Entonces creo que hay 19 jueces que tienen inhibiciones por odio en contra de esa señora. Y acá se decreta la prisión en contra de Sada Tarvine y que debe guardar reclusión en la penitenciaría de Coronel Oviedo. ¿Dónde tenía que estar? Tiene que estar en la cárcel, en la penitenciaría de Coronel Oviedo según la orden judicial, ¿Y dónde está ahora Saad Tarvine? en la clínica, Insaurralde. ¿Desde cuándo?
Desde ese mismo día, 24 de agosto, que se ordena su prisión. Va por el camino, Es decir, 2 meses y medio casi está internado. creo que más. Sí, así es. Está internado, supuestamente sufrió una apendicitis aguda para empezar. ¿Cuándo? Ese mismo día, que se va a la clínica, a la cárcel, y por el camino sufre casualmente, una apendicitis aguda que sabemos bien que la solución es quirúrgica, que no hay otra solución que operarse, extirpar el apéndice dañado. Pero milagrosamente, una vez que él ingresa al nosocomio privado, la clínica Insaurralde, pasa a convertirse su apendicitis en otra enfermedad que poco nada manejo, ¿verdad? ¿Quién es su médico tratante? Su médico tratante es Catalino Fabio, hasta donde yo sé. Y después están unos cuantos médicos que lo acompañan, ¿verdad? Y el propio dueño de la clínica informó que él no fue operado de apendicitis. Es decir, descubrimos que fue una mentira la apendicitis. ¿Cuál es la enfermedad que le tendría 2 meses y medio internado hasta ahora? Y tendría En que el ser expediente no no, en consta. el expediente solamente hay resfrío, influenza, había el tema de la apendicitis, es decir, a la fecha no hay nada que lo tenga que tener en la clínica. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y está en carácter de huésped en la clínica, no está enfermo. Hay según yo veo, porque nosotros hemos pedido 43 veces que se cumpla la prisión, porque así corresponde en derecho. Sin embargo, a pesar de que tanta insistencia tengamos, el juez de la causa, el doctor Vera Ballou, no desea, bajo ninguna circunstancia, que él pase a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional. Ahora, estando en el hospital, o sea, en la clínica privada, ¿se mantiene él dentro de la clínica o tiene una cierta libertad para moverse? Hasta donde yo sé, tendría que estar ahí, solamente ahí, pero no hay orden de internación. ¿Quién tendría que dar la orden de internación? Y el juez, pero no la da, porque no está enfermo. Porque para que uno esté en una clínica internado, en realidad debería estar en el hospital, porque estamos hablando de si fuese una persona común, un reo común, no un libanés acaudalado, tendría que estar en el hospital por el tiempo que dure su enfermedad y luego regresar a su celda en la prisión. Sin embargo, tiene que ser una enfermedad grave y terminal. Un ejemplo, un SIDA o un cáncer fase 4, ya para morirse. Ahora, ¿y qué actividad hay en esa clínica en relación a él? Porque sabemos que incluso en algún momento llegaron a manifestarse frente a ese lugar. Y lo que pasa es que en la clínica él está de balde. Él está sano. No tiene por qué estar en la clínica. ¿Se mantiene en la clínica o suele salir de la clínica? Hasta donde yo sé, debería mantenerse en la clínica, pero según comentan, y por favor no quiero ser irresponsable, suele trasladarse en algunas horas fuera de la clínica. ¿A su casa? No sé, profe. Tiene custodia en la clínica, pero yo creo que sabemos cómo funciona eso. ¿Cuál es tu relación a partir de ese momento con tu ahora expareja? ¿Siguen en comunicación? ¿El tema es recurrente entre ustedes o ya no hablan del tema? No, por supuesto que seguimos en comunicación, pues tenemos un hijo en común. Y obviamente yo le quiero ver a mi hijo, porque ella me arrebató a mi hijo. Y busco verlo, amo muchísimo a mi hijo. Soy un padre responsable.
siempre fui una persona que, como te dije recién, un caballero que siempre la trató bien. Sin embargo, después de estos acontecimientos y cuando ya no aguanta este libanés seguir ahí adentro en la clínica, porque me imagino que no va a dar gusto estar ahí, ¿verdad? También empiezan a ocurrir ciertos hechos de persecución hacia mi persona. ¿Quién te persigue? Mucha gente. Medios. De todo índole. Ahora, surgieron, la última semana pasada, surgieron varias denuncias, y justamente mediáticas, pero que se hicieron en la unidad de fiscales correspondiente, de maltrato contra tu exmujer y de atropello o violencia contra la abogada de Saad Tarvine. ¿Qué hay de cierto de eso? Las dos denuncias son falsas. Yo recibo una cantidad de denuncias falsas en este estado en la cual se me, digamos de una forma sencilla, se me plantan esas denuncias, se me montan esas denuncias con el objeto de que yo retire mi querella, o sea, desista de mi acción en contra del libanés. ¿Eso suponés o te propusieron? No, me propusieron. ¿Quién? Me propuso mi exmujer, me propusieron los otros abogados. ¿Quién es abogado? Y más bien vamos a hablar de mi exmujer, que ella fue la que me propuso hacer un arreglo, que vino con su abogado, un abogado conocido que es Antonio Álvarez, Piquín Álvarez, en casa. Gracias a Dios que todo quedó filmado, grabado, en el cual vienen a coaccionarme, a presionarme que yo retire. ¿Cuál es la propuesta, si La se propuesta podría es llamar? arreglar, que yo ceda a darle la libertad al libanés, ¿Retirar la querella sería? retirar la querella y que ellos se vean con el Ministerio Público y consigan una salida alternativa. Y mi exmujer retiraría su denuncia de violencia doméstica que me plantó, ¿verdad? Que inventó. Según la denuncia, ¿en qué momento hubo violencia doméstica porque ya no viven juntos? Según la denuncia, hubo violencia doméstica en una fecha muy anterior. Pero me denuncian ahora. O sea, en esta semana que pasó, yo fui denunciado primero por la abogada cuando yo descubrí a mi exmujer hablando con ella, tramando algo en mi contra, donde yo la llamo y le pido que por favor se baje, que hablemos sobre el tema, qué está pasando, por qué está con mi contraparte, porque yo seguía confiando en ella. Sin embargo, ahí me doy cuenta de que me estaban traicionando, estaban planeando algo en mi contra, y justamente eran esta secuencia de demandas que hoy se hace para presionarme y, entre ellas, enviarme a la cárcel, si es posible, para poder yo ceder de mí, en contra de mi voluntad, a favor del Un libanés. chantaje. Un chantaje. Ahora, ¿por qué crees que tu exmujer, ¿cómo se llama? Gabriela. ¿Por qué crees que Gabriela está en la vereda de enfrente y no está contigo? Yo creo que la gente debe quitar sus propias conclusiones del por qué ocurre eso. ¿En algún momento llegaste a hablar con Saad o tener comunicación con él? Nunca. Pero me propusieron. ¿Quién te propuso? Mi exmujer. Hablar con él. Me envió un recado Ujú. de que quería hablar conmigo, arreglar. ¿Cómo te envió ese recado? ¿Hablando? No, ¿Cómo me fue? envió por un mensaje de texto. Es este mensaje de texto que estamos viendo ahora Sí, en pantalla, ¿sí? ese mensaje de texto. O sea, la idea era que hables con él y lleguen a un acuerdo. Sí, pero lo que pasa es que yo quiero saber la verdad del por qué ocurrió todo esto. Que es el fin que uno tiene cuando hace un proceso penal, es saber la verdad. A veces sabes la verdad al inicio ya, Ujú. y a veces sabes la verdad al final después del juicio oral. Entonces yo quiero un juicio oral justo y honesto en donde yo pueda obtener la condena de este señor si tengo todos los elementos de prueba o la absolución y pierdo el juicio, ¿verdad?
Si logro probar su participación, se le condena. ¿Y crees que está en condiciones de probar? Yo estoy en condiciones de probar, según mi óptica. Porque resulta que hasta este momento hemos ganado todo lo que hay. Hemos ganado todo lo Menos que que hay. vaya a la cárcel. Menos, bueno, pues eso ya no está a mi alcance, está ahí trancado por, no sé, por alguna varita mágica. ¿En algún momento pensaste denunciar a los médicos responsables de su internación o por lo menos que se investigue? Se está trabajando en eso, a nivel ministerio. Ministerio Público. No, Ministerio de Salud. Y Ministerio Público también, ¿verdad? Pero vamos a ir por las vías en las cuales podamos nosotros saber, pucha, por qué en esa clínica hay tantos presos. Pedro, quiero hablar de manera cruda de algo que seguramente te va a afectar, ¿verdad? Pero es lo siguiente. Si un tipo a quien vos crees, de quien vos crees que te quiso mandar matar y está, entre comillas, en libertad, ¿te hace temer por tu vida? Y por supuesto, porque la seguridad que te brinda de que la persona vaya a la penitenciaría es muy diferente a que la persona esté en una clínica manejando todo. Porque en la clínica uno tiene tele, comunicaciones, todo lo que hay, puede llamar a quien sea, volver a atentar contra tu vida, es solo cuestión de tiempo. Tal vez lo que hoy me mantenga vivo es que el proceso sigue. Relatándome todo lo que sucedió, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué crees que Saad te quiere ver muerto? Y hasta ahora no me está cerrando ese panorama, pero tengo mi gran sospecha. Y me voy a guardar para mí mismo por una cuestión de caballerosidad. ¿Tiene que ver con Gabriela? Me guardo porque es una cuestión privada. A partir de ahora, ¿qué diligencias la querella y vos van a realizar para avanzar en este proceso judicial? Nosotros vamos a estar presentando un cúmulo fuerte de pruebas que ya van vinculando totalmente a la definición del proceso. Nosotros pretendemos llegar a un juicio oral, es decir, no ceder al chantaje, demostrar que las denuncias que me plantaron son falsas, realizar todas las acciones por las denuncias falsas, simulación de hecho punible, falso, o sea, todo lo que sea falsedad. Es decir, uno no puede activar el aparato jurisdiccional y el Ministerio Público. O sea, vos no te puedes ir a la fiscalía a inventar una denuncia. Tiene sus consecuencias. Ahora, hay otra denuncia que es de ataque contra la abogada. ¿Qué hay de cierto con eso? Que en No, teoría no hay- atacaste con tu vehículo, No, no, tratando no. de arrollarla. No es cierto por el hecho de... El hecho es que yo la descubrí infraganti, tramando algo a mi ex mujer con ella. Entonces le seguí para saber, para verlas, ¿verdad? Y hasta que ya finalmente me ¿Pero tuviste confiesa- contacto con ellos? No, nada que ver. Nada que ver. Es a partir de ahí que empieza mi persecución. Ahora, cuando te dicen vamos a retirar nuestra denuncia y vos arreglá con Saad Tarvine, Sí. ¿te dan algún plazo de tiempo? Sí, o- me emplazan. Sí. Me emplazan. ¿Cuándo? En ese momento me pusieron tal y tal fecha. ¿Y ya pasó esa fecha? Yo no cedí. Pero ya pasó la fecha. Pasó, yo no cedí. O sea, no va a haber arreglo. Conmigo no va a haber arreglo. Yo no voy a arreglar, o sea, no voy a negociar por mi vida yo. Es sencillo. Por varias razones. La primera es que no se me antoja a negociar por lo que me queda de vida. O sea, no sé si vos negociarías tu vida. Y otro es un hecho punible de homicidio, no se puede negociar. Pero el hecho de que vos retires la querella, Pedro, igual de oficio el ministerio tendría que seguir, ¿verdad? Bueno, pero sí, tendría que seguir. Tendría. Pero sería más fácil para ellos resolver en ese Claro, ámbito. porque las cuestiones que nosotros planteamos con la inteligencia, te hablo de inteligencia porque yo no tengo más que eso. Lo único que me está manteniendo a mí vivo es lo que está acá. Ahora, nos presentabas algunas fotos, Pedro, y esta que estamos viendo ahora en pantalla, nos muestra que el registro en el hotel es a nombre de la empresa. Sí, Distriaco.
que es propiedad de... Saad Tarvine. Ese es una primera prueba del cual fueron hilando las demás. Así es una prueba indiciaria. Indiciaria, o sea, son varias pruebas. Pero ya con eso te está diciendo que vino para trabajar para Saad. Y justamente su trabajo, como que no fue a la empresa, su trabajo consistía en acabar con mi vida. ¿Cuándo vas a mostrar o exhibir por lo menos esos intercambios de correo y mensaje donde decís que se muestra que hubo un trato para que venga a ejecutar un trabajo de sicariato por pedido de Saad Tarvine? Voy a exhibirlo poco antes del juicio oral. ¿Dónde lo vas a exhibir? Y lo voy a exhibir en la carpeta fiscal. Ujú. Y luego pasa a estar a disposición, una vez que se le da juicio oral, ¿verdad? Va a estar a disposición de las partes y ahí se puede observar. Inclusive te puedo mostrar ahí. Pedro, hay un cuestionamiento público, no sé quién lo hace, pero sí se escucha porque sí, es que dicen, finalmente Pedro es quien mató a la persona y él no es investigado. No, lo que pasa es que yo actué en legítima defensa. Es decir, cuando alguien entra a tu casa armado, con casco, y no viene a saludarte precisamente, yo quiero saber qué va a hacer otra persona en mi lugar. Va a tener que actuar, va a tener que defenderse. El último lugar donde uno va a estar, donde uno puede refugiarse es su casa. Y es ahí donde actúa en legítima defensa. Y eso se demostró y se comprobó. Eso quería preguntarte. Sí. Hay una, no sé si se llama resolución o, sí, o un cierre de caso donde diga que sí, lo tuyo hay fue en una defensa propia. desestimación, hay una desvinculación, un sobreseimiento que se me otorga a mí tras un montón de análisis de pruebas. ¿Alguien te denunció a vos? No. Tras un montón de análisis de pruebas, recolección de todas las situaciones las pericias técnicas que hacen lo de criminalística, que yo mucho no manejo ahora, porque soy abogado. Pero sí, se tomó todas las muestras completas y se determinó eso. ¿Cómo es tu día a día a partir de ese episodio del 14 de julio? Traumático. ¿Podés describirnos? Traumático. Uno no sabe cuándo te van a matar. Perdí a mi familia. Perdí muchas cosas detrás de esto yo. ¿Y en el aspecto laboral seguís trabajando? Sigo trabajando. Me voy con un montón de guardias detrás mío. ¿Cuánto es un montón de guardias, Pedro? Tengo gente que me sigue en vehículos. Tengo la policía local que me protege. Y tengo mi custodio privado. Privado digo porque los custodios policiales que deberían estar asignados... Cualquiera que escucha esto diría, pero esto no es una psicosis, No, ¿no? no. Porque resulta que la mentalidad de estos libaneses no concuerdan con nuestra mentalidad. Recordate que ellos echaron toda la Torre Gemela. O sea, tu temor es muy grande. Mi temor es grande. Nosotros los paraguayos lo máximo que vamos a hacer es pegarle a alguien y después vamos a arreglarnos todo enseguida con un abrazo y terminó y bajar un asado, una cerveza y terminó el problema. Así que funciona en nuestro país. Sin embargo, esta gente que viene de otro lado tiene una mentalidad criminal. Ahora, estaba pensando durante la entrevista, Pedro, que vos mencionaste que tenés un hijo. ¿Está bien cuidado? Lastimosamente no. Pero no quiero cuestionar la calidad del cuidado que le da una madre, sino que en el sentido de seguridad. Porque si vos estás teniendo custodios por temor a un atentado, pero están también gente que están vinculados a vos, ¿cómo están siendo cuidados ellos? Lo que pasa es que ellos tienen una protección especial. Ellos no van a ser atacados. El que va a ser atacado soy yo. ¿Y qué te da esa seguridad? Una investigación. Pedro, estoy seguro que hay cosas que no estás contando por una cuestión de prudencia y, como decía, por una cuestión de cosas íntimas, ¿verdad?
Claro. que se manejan. Dijiste en algún momento que te sentías perseguido. ¿Qué le decía a la gente que te persigue, según vos? Y si te ponen una denuncia el 23, una denuncia falsa, el 24 te plantan una denuncia de violencia familiar, lo cual es carcelable. 24. El 25, 26 te plantan otras denuncias más, donde te piden, donde vienen a tu casa a pedirte que pongas sumas de dinero impresionante fuera de lo normal y después plasman en una denuncia. ¿Me permitís pasar ese audio de donde te piden dinero? Sí, por supuesto te voy a permitir que pase, porque eso... Vamos a escuchar un rato el audio grabado por el propio Pedro David, donde su mujer, o su exmujer en este caso, y su abogado le hablan de monto de dinero, incluso de un vehículo, creo, como cambio de la denuncia, o en la exigencia de la denuncia. Escuchemos un poquitito. El curso, pero como te digo, dale más la paz que ella quiere. Le voy a dar, pero yo no está en mis manos. Está en tus manos. Tengo que hablar con mi abogado, tengo que hablar con Piñata, estamos en Ioina, Piñata y Villagra, y también la llevan a conocer a Oscar Velar. Ellos paguen las cosas, todo. Yo no te voy a pedir. Lo que vos quieras, no te voy a pedir. ¿Cuántas veces yo ya te dije? Si vamos a analizar, traer los abogados, no sé si tiene la ¿Y conversación. para qué nosotros no lo que vamos a hacer al final tu abogado decía? Nosotros venimos a hablar En cuanto a lo del homicidio, en cuanto a la violencia familiar, no va a esperar 7 años de aquí. Bueno, Va a ser y inmediato. yo te decía, yo te iba a pedir una casa para Gary, un auto para Gary y 3 millones de guaraníes para tu hijo. Para empezar. Así te que yo te diga. Es lo que vos estás diciendo, ¿no? Yo también puedo pedir. Mi papá tuvo que dar su casa, tuvo que poner un auto y prestación para su hijo para poder arreglar. Y por eso te digo, ¿querés que vamos a hablar como dos, vamos a hablar como amigos? ¿Entendés? Es sencillo. Yo te pedí algo alguna vez, yo te dije, Y no creo una casa que para en la cárcel te pueda dar una casa ni nada por el estilo. ¿Ves? Entonces había pasando a la penitenciaría, ahí la hacerlo. Entonces estaba tranquilo. Después voy a salir y no va a tener ella cómo quitarme nada. No importa, entonces Dinero, coche, ¿qué Casa, más? casa. Casa. Pero estas tres cosas que te piden podrían ser nulas si es que retiras tu querella contra Saad Tarvine. Totalmente. Yo voy a quedar libre de todas las denuncias, libre de todo si es que retiro mi querella contra Saad Tarvine. Pedro David, te agradecemos mucho por tu tiempo y por darnos la oportunidad de esta entrevista y contarnos tu verdad. Y gracias a la ciudadanía que va a escuchar atentamente esta entrevista, donde rompo el silencio y cuento una verdad que venía callando desde hace mucho tiempo. Pues nunca respondí a insultos, nunca cedí a chantajes y no pienso ceder a nada. Pienso continuar hasta donde pueda mi proceso. Así teníamos a Pedro David Galeano, quien hoy de manera exclusiva nos recibió en su casa para que ustedes, seguidores de Oviedo Press, puedan tener su versión sobre un hecho público que en su momento conmocionó a la ciudad de Coronel Oviedo.